¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Como siempre, a estas horas los viernes le doy la bienvenida y le participo una emoción muy grande. Cuando supe que el cuarteto de guitarras de la Ciudad de México estaba cumpliendo 20 años de trayectoria profesional, pensé, no solamente quiero felicitarlos, desearles el mayor de los éxitos, el que se merecen, sino también quiero duplicar, si esto es posible, la celebración mediante una charla con los integrantes de este prodigioso cuarteto. Empiezo conversando con César Lara, que es el fundador del grupo. Te debes sentir muy orgulloso, César. Pues muy contento. Junto con Sayil somos Claro. de los dos guitarristas fundadores del cuarteto. Eh, pues sí, vienen las frases comunes de se dicen fácil, ¿no? Sí, sí. Pero ha sido 20 años de satisfacción, de estar en los escenarios, de poder compartir con excelentes músicos, ¿no? Y De también, trabajar. y también vienen, César, las preguntas comunes. ¿Cómo surgió Exactamente. la idea de formar este cuarteto? Sí, en un momento era simplemente el trabajar en una materia, pero la experiencia de trabajar en música de cámara es completamente distinta a un concierto como solista, ¿no? ¿Por qué? Creo que no nada más por el número de músicos, de integrantes. Tiene que ser Porque algo más. sí, porque también hay esta complicidad entre nosotros, ¿no? Esta camaradería, este aventurarse juntos, ¿no? O sea, desde el principio la escuela se entusiasmó también con el proyecto, nos empezaron a invitar por parte de difusión de música de la UNAM, de la difusión de la escuela, a realizar un sinnúmero de actividades en otros espacios. Y en principio, cuando eres joven, pues te aventuras, ¿no? Te aventuras a hacer conciertos en cualquier lado del país y pues vas con mucho gusto, ¿no? Y creo que todas esas experiencias nos han nutrido a nosotros como músicos. Pero fíjate que yo creo que es muy bonito pensar que los cuatro eran profesionales de la música, digamos, y los cuatro sabían lo que significaba formar parte de un cuarteto. Entre otras cosas, que no hay una voz cantante, que todos son solistas, que están al mismo nivel y son igualmente responsables del resultado de la realización de la música. Sí, sí, sin lugar a duda, exactamente, el saber que somos un equipo, que cada uno de nosotros es fundamental para ese equipo, pues es otro mundo, ¿no? Es otro mundo dentro de la música. Y en cierta forma, y lo digo entre comillas, es renunciar al protagonismo. Así es, así es. Y generalmente en instrumentos como este, como la guitarra, en el corte clásico que te acostumbras a ser solista, a que, bueno, evidentemente el participar, por ejemplo, en una orquesta sinfónica es solamente como solista, o en algunos escenarios, sí renuncias un poco a eso, pero a su vez ayuda a esta camaradería que hay entre colegas y te hace saber que hay infinidad de espacios donde podemos participar y ampliar los horizontes de la música. Bueno, ese es indudable, pero también es indudable que el propósito de ustedes era, pues, plausible, que era difundir la música clásica, la música seria, digamos, lo digo entre comillas porque así lo encontré en un artículo, para guitarra, es decir, ponerla en las salas de concierto, donde pues yo no sabía que la guitarra había estado algún tiempo desterrada. Así es, así es. Estaba, pues sí, al principio, bueno, en los siglos pasados era considerado como un instrumento, pues no tan, no del, no de, no de lo clásico, ¿no? Sino como de lo popular. Llegan ustedes, toman la decisión de unirse, de interpretar música contemporánea. Esto es un riesgo, ¿no te parece? Es un riesgo que hay que asumir, por supuesto. Sí, es un riesgo, pero también nos aventuramos a trabajar con compositores, ¿no? Con compositores mexicanos. Eh, pero bueno, al lado de compositores como Gerardo Tamés o Ernesto García de León o Julio César Oliva,
que siempre tienen esta raíz de lo folclórico, ¿no? En sus composiciones. Eso ayudó muchísimo a que el público también aceptara esta propuesta, ¿no? Aceptara y se identificara con las obras. Así es, así Al es. escuchar una nota o una frase musical que reconocían, decían, esto es mío, yo lo he escuchado y me he emocionado al hacerlo. Sí, sí, definitivamente, pues esa emoción que la gente ha sentido lo transmite y es también una de las grandes satisfacciones en esta carrera. ¿Cómo fueron formando su repertorio, César? Bueno, en principio, sobre todo de arreglos, algunos arreglos como de obras clásicas que íbamos incorporando a los instrumentos, pero también existían repertorio que se usaba en otros cuartetos de guitarra, ¿no? Uno de los más famosos es el Cuarteto de Guitarras de Los Ángeles, Me decías que que es uno también de los abarcó, más antiguos, ¿verdad? pues, entre ese y el cuarteto de Pepe Romero, bueno, de los Romero, ¿no? En aquel momento Pepe y Ángel Romero, y ahora me parece que es junto con sus hijos, eran como los más antiguos, ¿no? En ese periodo, los que conocíamos. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor parece un poco absurda, pero me importa que me la contestes. Frente a la música, frente a las interpretaciones orquestales, ¿qué valor, qué peso, qué significado tiene la interpretación de un cuarteto? ¿Se le toma igualmente en serio? ¿Se le da el peso que tiene? Creo que, bueno, yo he escuchado a un maestro muy querido mío, Juan Carlos Chacón, otro Juan Carlos, ¿Sí? eh, que dice que el cuarteto de cuerdas es el ensamble de cámara perfecto, ¿no? ¿Por qué? Él ha hablado mucho de eso. Pues por el desarrollo de los instrumentos, por la sonoridad, ¿no? Por la cercanía de estos instrumentos de cuerda frotada. Creo que cuando se empezaron a realizar los cuartetos de guitarras, justamente era como mirar ese ejemplo, ¿no? Ese ejemplo de los grandes cuartetos de cuerda que en la historia de la música hay un sinfín. Aquí en México tenemos al cuarteto latinoamericano, a uno de los más Maravilloso, grandes cuartetos maravilloso, por no solo de supuesto. México, sino del mundo. Sí. Y creo que identificarnos o reflejarnos con eso y poder transmitir con los instrumentos ha sido también, pues, eh, una parte fundamental, no solo, bueno, de nuestra carrera, y ahora muchos jóvenes también se han interesado en realizar ese tipo de ensambles. Para poder acercarnos más al trabajo que ustedes hacen, me encantaría que pudiéramos escuchar una de sus interpretaciones. Lo vamos a hacer y si les parece bien, después vamos a un corte. ¿De acuerdo? De Gracias. acuerdo, muchas gracias.
Pues creo que después de escuchar este danzón del Jícamo A4 del compositor Gerardo Tamés, estamos listos para seguir la conversación con los integrantes de este cuarteto de guitarras de la Ciudad de México que está cumpliendo 20 años de brillante trayectoria profesional. A quienes tengo en la imagen, porque estamos en Zoom, acuérdense, se van presentando, por favor. ¿Dónde está Sajil? Sajil. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Dónde está Joaquín? Aquí, Cristina, buenas tardes. ¿Cómo está? Mucho gusto de saludarte y gracias por aceptar esta entrevista. Y desde luego tengo a José Luis Segura, si no estoy mal informada. Buenas tardes, Cristina. Bien. ¿Quién? Me gustaría preguntarle para empezar a Sajil, ¿quién fue el que decidió llamar al cuarteto de la Ciudad de México? Cuarteto de guitarras de la Ciudad de México. Adelante, tú eres fundador y sabes la historia. Es una estupenda pregunta, Cristina. Han pasado muchísimos años y me hace recordar momentos muy, muy agradables, muy gratos en mi vida. Bueno, ese cuarteto originalmente era el cuarteto de guitarras de la Escuela Nacional de Música, cuando recién se formó. No sé exactamente en qué momento le dimos el cambio, pero sí recuerdo con claridad cuál fue el proceso que nos llevó ahí. Es decir, de pronto empezamos a tocar mucho fuera de la Facultad de Música, empezamos a dar conciertos en diferentes lugares en la Ciudad de México y pensamos, bueno, es que esto ya no es solamente el cuarteto de guitarras de la Escuela Nacional de Música, es algo más, que realmente nos da identidad ahora en este momento. Y ahí fue que decidimos llamarlo Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México. Ese nombre es una responsabilidad realmente grande. A Joaquín me gustaría preguntarle hasta qué punto este cuarteto de cuerdas representa a la Ciudad de México. ¿Qué representa de ella? Joaquín, adelante. Muchas gracias, Cristina. Pues, mire, procuramos que el sonido del cuarteto, que la música que toque el cuarteto sea una música que representa a la ciudad. Recientemente, el último disco que hicimos fue un disco en el que tocamos sones y danzones. Y precisamente porque nos parecía que el danzón es una de las músicas que representan a la Ciudad de México. Sí, Joaquín, pero la Ciudad de México es muy estruendosa, muy ruidosa. Tiene su música y su música está en la historia, en sus entrañas. ¿Cómo compensar ese sonido armonioso con el estruendo al que me refería hace un momento? Bueno, es que a eso iba. En la primera parte de este proyecto, nosotros estuvimos trabajando mucho con compositores contemporáneos, es decir, compositores vivos que hicieran música específicamente para el cuarteto y muchos de ellos tomaron, por ejemplo, el danzón u otras músicas de la tradición para generar un sonido mucho más actual, un sonido que representara la Ciudad de México y en el que se retratara también el estruendo de esta ciudad en conjunto con la armonía que tiene la música de la tradición, ¿no? José Luis, ¿de qué manera ese estruendo es interpretado por la guitarra? Que es un sonido muy intenso, pero a veces muy sutil. Exacto. Fíjate que eso es muy interesante porque la guitarra es un instrumento que es muy versátil en ese sentido porque, ¿cómo no? Bueno, los instrumentos, por ejemplo, de cuerda frotada, el cello, el violín, la viola, tienen una técnica y una forma de hacer su música un poquito más tradicional, más recatada, voy a decir, de ninguna manera es algo peyorativo, al contrario. Pero a la guitarra no tenemos miedo de pegarle, de rasgarla, de tocar delicadamente ciertas notas, de tocar sonidos armónicos. Entonces, esa variedad tímbrica que ofrece el instrumento es el que nosotros asociamos con ese ruido constante, continuum sonoro de la ciudad, ¿no? ¿En qué ocasiones, y esto se lo pregunto a César, en qué ocasiones tiene un cuarteto de cuerdas como el de ustedes un instrumento invitado y por qué motivo? Me gustaría que me dijera, César. Uno de nuestros discos, A5, justamente la idea fue colaborar con otros músicos y con otros compositores, sí, para que se animaran a componer obras que eran para cuarteto de guitarras
más un instrumento solista. Entonces tuvimos la fortuna de trabajar con Samuel Siman, con Jorge Ritter, con Jorge Sosa, con Sabina Covarrubias, grandes músicos y todos en diferentes vertientes, con Marcela Rodríguez también. ¿Puede ser invitado cualquier instrumento? Pues la idea era esa, la idea era que cada compositor fuera libre de elegir casi al instrumento que nos iba a acompañar. Entonces, Samuel Siman, por ejemplo, eligió la flauta, Jorge Ritter del clarinete, Marcela Rodríguez eligió las percusiones. Curiosamente, ella buscó otro instrumento más estruendoso que las guitarras. Sí. Jorge Sosa eligió la voz, una soprano que trabajamos con ella, y Sabina, que es especialista en medios electrónicos, su solista fue justamente un medio electrónico, ¿no? Entonces, ahí fue la infinita posibilidad de trabajar no solamente con otros instrumentistas, sino también con otros diseños musicales, ¿no? Que era el caso de la electrónica. He escuchado, ya que hablas de electrónica, y esto se lo pregunto a Sayil, ¿hasta qué punto la guitarra eléctrica puede entrar en un cuarteto como el de ustedes? Todo se puede, Cristina, sabiéndolo acomodar. Entonces, ahí entra mucho la parte acústica, ¿cierto? La pericia del ingeniero de audio, la sala en la que te presentas, cómo es escrita la obra. Pero todo se puede, lo hemos constatado, como bien comentaba César, fue un reto increíble tocar con un set de percusiones que de pronto era avasallante para nosotros, pero también escrita la obra que funcionó muy bien. ¿Y hasta qué punto la tecnología apoya o influye en su trabajo? Puede influir muchísimo y puede apoyar muchísimo también. Es decir, es una vía más. Y es una vía que, como todas, no tiene límite y se puede explotar muchísimo. Todo depende de los objetivos y las intenciones del ejecutante y del compositor. A Joaquín Olivares me gustaría preguntarle cuáles son los objetivos, en este caso tuyos como ejecutante. Bueno, los objetivos del ejecutante son darle vida a la obra que ponen en nuestras manos los compositores o que abordamos. El trabajo es darle vida y generar un discurso musical que tenga sentido para el público, que le comunique algo, que le despierte pues, los sentimientos, que le comunique, que le guste. Darle vida es hacerla tuya, es como si la estuvieras escribiendo por primera vez. De alguna manera sí, darle vida. O interpretando implica, por primera vez. Sí, implica hacer nuestra la obra en primer lugar para poderla expresar adecuadamente. Hay que entenderla, hay que analizarla, hay que hacerla nuestra. No escapamos nunca del tiempo, y esto se lo quiero preguntar a José Luis. ¿Cómo ha influido el paso de los años, 20 años en este caso, no son muchos, pero cuentan también, desde luego, en el cambio del sonido del cuarteto de guitarras de la Ciudad de México? Bueno, por supuesto que el sonido del cuarteto ha ido madurando porque de entrada, como comentabas allí, los orígenes del cuarteto, pues era un cuarteto formado en un ámbito escolar, con Claro. ciertos propósitos muy específicos para amalgamar, para crear. Una vez que el cuarteto definió, quizá antes que su sonido, su identidad, porque como comentaba Joaquín, en un momento dado, ya con la alineación que estamos ahora, desde hace más de 10 años ya esta alineación ha estado fija, Sí. Lo primero fue definir la identidad del cuarteto en el sentido de tocar música de autores mexicanos vivos o arreglada por compositores vivos, aunque fuera de tradición. Al gusto de escucharlos en esta conversación, quiero sumar el gusto de escuchar otra de sus interpretaciones, aunque sea un fragmentito. ¿Me lo permites? Y enseguida regreso con ustedes. Claro que sí. Gracias.
después de escuchar este guateque del maestro Manuel M. Ponce, César, me viene a la cabeza la cantidad de composiciones de este extraordinario animador, impulsor y no sé qué más llamarlo de la música como fue Manuel M. Ponce. Sí, claro, y además, bueno, creo que sin esta complicidad que hizo con Andrés Segovia, Sí. Pues el día de hoy no conoceríamos tantas obras de él para guitarra, ¿no? Y toda la difusión que tiene gracias justamente a esta colaboración con un intérprete, ¿no? Hablábamos hace un momento de la importancia de no solamente de los compositores, sino también la importancia de los intérpretes en la música y que ambos colaboren para la difusión. Claro. Sayil, ustedes trabajan con obras escritas por músicos contemporáneos. Ellos no solamente los escuchan, sino que pueden opinar y me pregunto, ¿también pueden influir o modificar sus interpretaciones, Sayil? Por supuesto que sí, Cristina. Por supuesto, es una de las delicias de trabajar con compositores vivos porque en algunas sesiones de grabación hemos estado con ellos ahí grabando. Sí. Y recibiendo feedback de ellos, indicaciones en el momento, lo cual vuelve el trabajo muy intenso, muy interesante y claro que hay cambios en el momento también de acuerdo a lo que ellos van percibiendo. ¿De qué crees que dependan esos cambios? Porque digamos que son dos interpretaciones. El compositor oye la composición dentro de su cerebro. Efectivamente. Ustedes escuchan, ustedes la sacan de ahí y la proyectan sobre el papel pautado, sobre sus instrumentos, no sé cómo decirlo. Así es, es decir, es nuevo para todos, se está gestando en ese momento, está dando a luz y en ese momento deben tomarse decisiones porque el compositor tampoco tiene claro cómo suena su obra en vivo, cómo suena ya con los instrumentos interpretando en el momento la obra. Entonces, esas decisiones se toman ahí de manera muy pertinente para buscar la mejor interpretación. O sea que de alguna manera, Sayil, el intérprete revela, como se revelara el negativo de una fotografía, para el compositor, qué fue lo que hizo. Le dice la verdad, entre comillas. Así es. Y es un momento, Cristina, o han sido varios momentos en nuestro haber que nos han hecho enamorarnos de este proyecto. Es un proyecto muy hermoso, dedicado, como habíamos dicho antes, a impulsar la música de compositores contemporáneos. Pero estaba yo viendo, y aquí se lo digo a Joaquín Olivares, estaba viendo la cantidad de obras escritas para cuartetos, es impresionante. Creo que ninguno de nuestros grandes compositores, digo nuestros porque son de todos, de toda la humanidad, dejó de escribir cuartetos. Y bueno, ahí tienes a Beethoven, a Mozart, a Haydn, a Händel, a todos, y no sienten, ¿cómo te dijera yo?, la tentación de irse en esas direcciones. Bueno, es que, una cosa es el cuarteto de guitarras y otra el cuarteto de cuerdas, ¿no? Para el que se han escrito muchísimas obras. Haznos la diferencia, por favor, ¿sí? Sí, el cuarteto de cuerdas abarca tesituras mucho más amplias que la que puede abarcar el cuarteto de guitarras. En el cuarteto de cuerdas son 4 instrumentos diferentes. Bueno, hay 2 violines, una viola y un cello. En realidad, el cuarteto de guitarras es una agrupación, es un ensamble pues muy nuevo. De hecho, cuando nosotros comenzamos como cuarteto, por eso una de las tareas para nosotros muy importante fue trabajar directamente con compositores vivos para empezar a generar un repertorio que fuera escrito originalmente para 4 guitarras. José Luis, ¿cómo fue recibida al principio ese repertorio? ¿Cómo se escucharon sus 4 voces después de que no se habían oído tal como las vemos ahora? Pues bien, el cuarteto en general, con las 3 producciones discográficas que ha tenido muy buena respuesta del público en general. ¿Desde el principio? Sí, yo diría que sí. Digo, yo no estaba en el principio del cuarteto, yo llegué unos años después, pero sí, yo los conocía como mis colegas que tenían el cuarteto de guitarras de la Ciudad de México. Siempre los veíamos como una formación bien aceptada, bien recibida, sobre todo eso, propositivo, una idea propositiva de creación de repertorio. Cuando los oíste por primera vez y no eras miembro del cuarteto, ¿anhelaste serlo? ¿Quisiste incorporarte al grupo? Pues
Sí, yo tocaba en otro ensamble y entonces más bien éramos colegas y nos ¿Qué encontrábamos en... ensamble? Me interesa. Yo tengo o toco también con un dúo de guitarras que se llama Nova Música Guitar Dúo, con otro colega que estudió No. junto con nosotros en la carrera, estudiamos juntos desde el inicio de este siglo, y entonces nos encontrábamos en los festivales, convivíamos, y además somos muy buenos amigos todos, entonces sí, siempre había esta cercanía, esta colaboración, y bueno, el día que Sayil específicamente que me habló para invitarme a integrarme al cuarteto, fue una noticia muy, muy agradable. Ahora que mencionaste a ese primer grupo, decías, éramos muy buenos amigos todos. ¿Hasta qué punto en un cuarteto o en un dueto es importante la empatía de los intérpretes? Es total, es muy necesaria porque si bien es una actividad profesional y sabemos que en todos los ámbitos empresariales, artísticos, etcétera, uno tiene que trabajar, no importa qué tan bien se lleve con sus colegas. En el caso de la música, yo creo que sí es muy importante la empatía, tener la misma dirección, los mismos objetivos, ¿no? Para lograr el bien común del ensayo. Pero también la misma actitud en el escenario. Uno de sus críticos comentaba que era muy grato ver que estaban completamente unidos en el escenario. Aunque no se miraran, uno sentía que se estaban viendo, que estaban siguiendo uno al otro. Eso es lo que nos da estos 20 años, ¿no? La posibilidad de saber cómo respira el compañero de al lado, cuál es su gestualidad, cómo funciona ante lo que uno hace y eso genera mucho más comunicación. ¿Hasta qué punto, y esto se lo pregunto a César, hasta qué punto el impulso que ustedes le han dado a la música contemporánea ayuda para que se amplíe el repertorio en el futuro? Que estimule a los compositores a seguir escribiendo para cuarteto de guitarras. Bueno, creo que es un proceso largo, ¿no? Estamos en el camino, estamos vinculados con muchos compositores. Tenemos siempre como un cajón de ideas, ¿no? Un cajón de ideas de hacer esto, podemos hacer esto otro, ¿no? Están ahí ideas en ese cajón de lo que puede seguir adelante, ¿no? Pero pues es un camino que hay que seguir indudablemente, ¿no? Sobre todo para que se siga nutriendo tanto el repertorio como la difusión de la música mexicana de concierto y no solamente a nivel nacional, ¿no? Sino ahora creo que también seguir difundiéndola a otros niveles. Ahora hablando, escuchaba yo que alguien golpeaba con un martillo, no sé si un clavo o algo, y pensé, a lo mejor está remachando o cerrando el cajón de las ideas. ¿Qué hay en este momento en el cajón de las ideas? ¿Qué están planeando? Pues, bueno, uno de los objetivos es que también trabajemos con compositores para que se escriba un concierto, ¿no? Un concierto para cuarteto de guitarras y orquesta, ¿no? Porque no, ya existe, bueno, el famoso es el concierto andaluz no, concierto madrigal, ¿no? Andaluz de Joaquín. Andaluz de Joaquín Rodrigo. El madrigal es para dos guitarras, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay compositores que ya han escrito, uno de los compositores mexicanos es Juan Trigos, que ha compuesto una obra para cuarteto de guitarras y orquesta. Y bueno, la idea es que pues encaminar a otros compositores a seguir haciendo, ¿no? Aquí en México estrenamos hace 10 años más o menos el concierto Interchange. ¿Y sabes qué? Y lo vamos a celebrar con un Nereida sensacional, interpretado por ustedes. ¿Te parece bien? Sí, buenísimo. Adelante, que vive.
este viernes de la primavera prácticamente, estamos celebrando los primeros 20 años del Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México. Es un gusto y un honor volver a conversar con 4 intérpretes que quieren darle vida y proyectar una nueva voz para la nueva música mexicana. No hemos hablado de los instrumentos y eso me parece muy injusto, César. No sé si ustedes tienen un laudero preferido, si están trabajando con las mismas guitarras con que empezaron a hacerlo cuando se formó el cuarteto hace 20 años. Bueno, no tenemos un laudero preferido, aunque 3 de nosotros tenemos guitarras construidas por un amigo de nosotros, Marco Maguolo, que es un constructor italiano de Venecia. Escuchamos el instrumento, nos enamoramos del sonido, pero creo que nos enamoramos del sonido en conjunto, ¿no? Y también, bueno, la guitarra de Sajil, que es de un laudero de Canadá, Camille Jandery, es un instrumento similar y creo que esa similitud ayuda a este amalgamiento de los instrumentos, ¿no? Aquí, César, hay un laudero maravilloso, don Juan Pimentel. Si no está él, está su descendencia y son realmente extraordinarios. Es que alguna vez que conversé con él me decía, el maestro Pimentel, la importancia que tiene para un intérprete confiarle, digamos, sus anhelos a un instrumento musical. Sajil, háblame de tu guitarra. ¿Cómo es? ¿Qué es para ti? Híjole, pues es muchísimo, Cristina. Yo creo que ni siquiera yo alcanzo a percibir cuánto es porque nunca la he perdido. Y si por alguna razón eso llegara a ocurrir, le ha sucedido a muchísimos colegas que desafortunadamente por una u otra razón pierden su instrumento y sé por ellos que es una sensación devastadora. Entonces, es una relación muy intrínseca, son demasiadas horas, días, meses, años de estudio con tu instrumento, buscando el mejor sonido, las mejores cuerdas, el repertorio más adecuado. Y esto lo hace una relación sumamente intensa. No sé cómo explicártelo, pero sé que me vas a entender. ¿Adviertes que tu guitarra tiene emociones? ¿Hay días que se resiste? ¿Hay días que se entrega? Totalmente, Cristina, totalmente. Hay días en los que no conectas con tu instrumento y aprendes a ser muy paciente con esto, porque puede ser frustrante al inicio, pero después es como toda relación, hay que tener paciencia en ocasiones. Joaquín, ¿cuántos años llevas con la guitarra que estás tocando actualmente? Yo no sé exactamente, pero deben de ser ya alrededor de 8 años que la estoy tocando. ¿Qué pasa cuando no la tienes cerca? ¿Tú cambias? Sí, un poco. En realidad, ahorita que me pregunta y pensándolo, la guitarra siempre está cerca, siempre está a un lado. Y cuando no está, sí se extraña, sí se necesita siempre. Cuando no está, ¿te falta fuerza? ¿Te falta voz? De alguna manera, sí, está uno muy apegado al instrumento y siempre se antoja tenerla a la mano y poder ir por ella y tocar y sentirla. Sí hay esa necesidad. Sí. José Luis, le cuentas a tu guitarra tus sueños. Si lo tienes de pronto, te levantas y dices, voy a ver qué sale de aquí y empiezas a tocar. Sí, totalmente, porque nosotros pasamos muchas horas del día con la guitarra, pero no siempre es ese estudio formal, académico, claro, sino que, como dices, uno se pone a jugar con ella, a tocarla por disfrutar su sonoridad. Algo que dijiste que es muy bonito es eso. A veces uno se levanta y recuerde o no lo que haya soñado, hay momentos en los que uno se levanta con muchas ganas de tocar y yo creo que eso viene de lo que uno pasó durante la noche, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué tan importante es en la interpretación musical el recuerdo? ¿Qué tan importante es la memoria? Absolutamente importante, porque de hecho lo que nosotros hacemos es traer a la vida la huella de un recuerdo o de una idea de un compositor y después de nuestra propia interpretación o nuestra percepción de esa idea. ¿Cuál es la huella más poderosa de un compositor que guardes en tu memoria?
Pues yo pensaría que esas obras que están dedicadas, por ejemplo, a la memoria de alguien, cuando alguien fallece y escriben estos famosos tombeaux, estas obras fúnebres, yo creo que cuando uno logra entender esa esencia de tristeza, pero al mismo tiempo de resignación, de paz, de consuelo, esas músicas a mí me han marcado mucho. A todos ustedes los veo tan entregados a la música que me cuesta trabajo imaginarme siquiera qué hacen cuando no están con sus guitarras, pero se los tengo que preguntar. Sayil, me queda muy poco tiempo, dime, ¿qué haces cuando no estás tocando la guitarra? ¿A qué te dedicas? Pues procuro descansar, Cristina. Procuro echarme una buena siesta cuando no estoy trabajando con mi instrumento o estudiando. Disfrutar de mi tiempo libre, de mi tiempo de pareja, algunos otros hobbies, hacer algo de ejercicio. Es poco el tiempo libre, pero es igualmente valorado y valioso. ¿Te gustaría tocar otro instrumento o lo tocas? No, y me gustaría tocar muchos, pero no da la vida para tanto. Tenemos un matrimonio con la guitarra, eso lo asumimos desde que iniciamos esta carrera y me parece que es un compromiso de toda una vida y lo asumimos gustosamente. Pues se ve que lo hacen porque esto se proyecta en sus interpretaciones. César Lara, cuando no estás tocando la guitarra, ¿estás tocando la guitarra? No, cuando no estoy tocando la guitarra, bueno, desde hace 10 meses para acá soy papá. ¡Ay, qué maravilla! ¿Cómo se llama el bebé? Se llama Tamara, mi hija. Tamara. ¿Y a qué se va a dedicar Tamara según tú? No, pues, pues parece que últimamente le gustan más los instrumentos de percusión porque todo golpea. Ve cómo llora, ve cómo grita, ve cómo pide sus alimentos y a lo mejor decides que va a ser una cantante de ópera. También ese es uno de los pensamientos. Qué maravilla. ¿Otro instrumento no tocas? No. De pronto, bueno, toco el ukulele, ¿no? O el charango. En algún momento tocamos una obra para 3 guitarras y charango. Qué bonito. Pero sí, fue una muy bonita experiencia para un festival en Perú, a donde fuimos. Sí, claro, muy famoso y les fue muy bien, además. Sí, pero bueno, pues no, como Sayil es un compromiso de toda la vida. Joaquín Olivares, me imagino que no tocas, bueno, sí creo que tocas otro instrumento, no lo sé. Lo que quiero saber es si alguna vez se te ha ocurrido escribir para tu cuarteto, escribir una composición para tu cuarteto. Pues no una composición, pero sí hemos hecho arreglo. Algunos de nosotros hemos arreglado música para el cuarteto, porque siempre se antoja, siempre tiene uno sus propios gustos y sus apegos a ciertas músicas, a ciertas tradiciones, y surgió esta necesidad en todos nosotros de arreglar música y ponerla para tocarla con el cuarteto. Pues un arreglo es una manera también de reescribir una obra y debe ser bastante difícil, por cierto, porque tienes que seguir tu intuición, pero también la del compositor. Me queda un minutito. José Luis, nos tenemos que despedir. Queremos oírlos antes de despedirnos, pero quiero que me digas en 3 palabras o en 10, si lo prefieres, cómo van a celebrar estos primeros 20 años. Pues con música. Tenemos pensado tocar en todas las sedes que se pueda. Obviamente venimos de la pandemia y de todas estas circunstancias, así que estamos formando parte de esta reactivación cultural, pero con conciertos, tocando. Ojalá que uno de esos conciertos lo den en alguna plaza pública, donde los puedan escuchar las personas, las voces ocultas entre las piedras de esta ciudad y desde luego que los escuche la tarde o la noche, no lo sé. Cuídense mucho, les deseo muy buena suerte y confío en que nos volvamos a ver muy pronto. Suerte y felicidades una vez más. Gracias. Gracias, Cristina.